Nos enseñaron que la ciencia es la luz a nuestras vidas que tomó la posición que solía tener Dios. En realidad, la ciencia parece una nueva religión, con sus propios profetas, dogmas y herejías, pero en medio de todo ese ruido se nos olvidó algo clave, y es que la ciencia moderna y el cristianismo no son contradictorios. Es más, hay uno de los dos que existe por el otro. En este episodio no venimos a atacar a la ciencia, venimos a rescatarla de quienes la usan como excusa para descartar a Dios. Quiero darle la bienvenida a Realidad Sin Filtros. Yo soy su anfitrión Diego Fallas y en este nuevo programa, como siempre, interactuamos con ideas y tendencias culturales a través de una teología y apologética sólida para traer claridad a un mundo lleno de confusión. Hoy traemos un tema que se las trae y vamos a empezar de una vez. El filósofo ateo Bertrand Russell afirmó que la religión es un vestigio de la infancia de nuestra inteligencia, que desaparecerá a medida que adoptemos la razón y la ciencia como nuestras pautas. Y bueno, la verdad es que muchos estarían de acuerdo con Russell hoy en día. Pero lo que es preocupante o lo que es más preocupante es que muchos cristianos también estarían de acuerdo con él. Siendo así las cosas, ¿cómo pretendemos cambiar el pensamiento de la sociedad, reflejado elocuentemente por Bertrand Russell, si nosotros mismos muchas veces pensamos que el ser cristianos implica no usar nuestras mentes en ciertas áreas de la vida? Y si pensamos que nuestra fe no tiene nada que ver con la razón y que nuestro Dios va quedando obsoleto conforme la nueva deidad de la ciencia se levanta cada vez más. Esta podría ser una lección muy corta y dura de aprender si no fuera porque esta concepción está plagada de errores y malentendidos que cuando se aclaran nos dan una visión apropiada de la ciencia, y eso es precisamente lo que nos hace falta. Es sumamente fácil pensar en la ciencia en términos extremos cuando ocupamos una visión llena de cordura. Como he mencionado otras veces, debemos aprender a vivir en la tensión de una postura balanceada en lugar de irnos a cualquiera de los dos extremos. Y es que, por un lado, muchos ven a la ciencia como enemiga, como algo que nos aleja de Dios. Esta visión es en realidad fácil de refutar, porque por un lado es fácil ver cómo la ciencia nos ha cambiado la vida y en muchas cosas buenas. Avances médicos que hace años eran impensables, la posibilidad de comunicarnos con y de viajar a otros países, la existencia de la inteligencia artificial, un evento tan reciente pero que ya hace que no queramos recordar cómo era la vida antes de eso. Y en algo tan sencillo pero tan relevante como que estés viendo este video, todas estas cosas son posibles por la ciencia y por sus avances. Al mismo tiempo, del otro extremo, muchos ven la ciencia como algo omnipotente y salvadora de la humanidad. Esta visión es igualmente falsa, pero también es mucho más común. Sin embargo, basan algunos ejemplos para mostrar que la ciencia tiene sus límites y que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Esto fue evidente durante un debate entre el filósofo William Lane Craig y el químico Peter Atkins en 1998. Tengo un video de un segmento que quiero mostrarte y que luego explicaré, porque este momento quedó en la mente de muchas personas, y aunque lamentablemente la calidad del video no es la mejor, porque vale la pena decir que la ciencia todavía no había avanzado al nivel que está en este momento, su contenido es oro. Y creo que después de verlo te recordarás de este video cada vez que pienses en la ciencia. Vamos a verlo. ¿Niega que la ciencia puede explicar todo? Sí, niego que la ciencia... ¿Qué no puede explicar? Bueno, si hubieras mencionado eso en el debate, tenía varios ejemplos que iba a dar. Creo que hay bastantes cosas que no pueden ser probadas científicamente, pero que todos somos racionales al aceptar. Permíteme enumerar ¿Cuáles? 5. Las verdades lógicas y matemáticas no pueden ser probadas por la ciencia. La ciencia presupone la lógica y las matemáticas. Probarlas por la ciencia sería razonamiento circular. Verdades metafísicas como la existencia de otras mentes, el mundo exterior es real o el pasado no fue creado hace 5 minutos, aparentando antigüedad, no pueden probarse científicamente. Las creencias éticas sobre afirmaciones de valor no son accesibles mediante el método científico.
No puedes demostrar científicamente si los científicos nazis hicieron algo malvado en contraste con los científicos en las democracias occidentales. Los juicios estéticos no los aborda la ciencia porque lo bello y lo bueno no pueden probarse científicamente. Y finalmente, lo más notable sería la propia ciencia. La ciencia no puede ser justificada por el método científico. La ciencia está impregnada de suposiciones que no pueden ser probadas. Por ejemplo, en la teoría especial de la relatividad, toda la teoría depende de la suposición de que la velocidad de la luz es constante en una dirección entre dos puntos cualesquiera A y B. Pero eso, estrictamente, no puede ser demostrado. Simplemente tenemos que asumirlo para poder sostener la teoría. Mete eso en la pipa y fúmatelo. Sí, está bien, de acuerdo. Sí. Ninguna de estas creencias puede probarse científicamente, pero todos las aceptamos y somos racionales al hacerlo. Este momento fue memorable y yo podría ver este segmento una y otra vez y créame que no me aburriría. Pero empecemos recapitulando esto. Peter Atkins cuestionaba a Craig sobre si cree que la ciencia puede explicarlo todo. Y seguramente Atkins pensó que iba a retratar a Craig como un ignorante. Lo menos que se esperaba de Atkins es que Craig no solamente pudiera respaldar su afirmación de que la ciencia no puede explicarlo todo, sino que tuviera 5 ejemplos de cosas que están fuera del alcance de la ciencia. Veamos los ejemplos justamente en el orden que Craig los dio. Primero, las verdades matemáticas. Veámoslo así. La ciencia usa la matemática. La ciencia necesita la matemática. Si no hubiera matemática, no podría haber ciencia. Pensemos que si yo estoy en la azotea de un edificio, ¿verdad? Y quiero saber cuánto dura en caer una piedra al piso, necesito utilizar la matemática. Necesito la matemática para empezar a hacer ciencia. En otras palabras, la matemática está antes que la ciencia, por lo que si uno quisiera probar la matemática por medio de la ciencia, estaría razonando en un círculo. Uno estaría partiendo del hecho de que la matemática es verdadera para luego usarla en la ciencia y concluir que la matemática es verdadera. Nuevamente, está razonando en un círculo. Sigamos con el punto 2, las verdades metafísicas. Y ojo, que no te asuste esta palabra. Esas son creencias que todos tenemos, pero que no pueden ser probadas por la ciencia. Estas son verdades como que hay un mundo exterior a mi mente que no es una ilusión, o que es falso que fui creado hace 5 minutos y que alguien me implantó los recuerdos que aparentan ser de mi vida. La ciencia no puede probar estas cosas porque para empezar a hacer un experimento científico, primero debo creer de que hay un mundo más allá de mi mente y que es real. También cualquier proceso que haga debe ser procesado por mi mente y yo no podría hacerlo porque no podría confiar en mi mente si ella fue creada hace 5 minutos y tiene un montón de recuerdos implantados que no son reales y que no son míos. Nuevamente, estas cosas van más allá de la ciencia. Eso muestra claramente que es falso que la ciencia es la fuente última de la verdad. Esta postura se conoce como cientificismo, pero es una postura filosófica, no es una postura científica. La afirmación, la ciencia es la última fuente de la verdad, es una afirmación que no viene de la ciencia y no puede ser probada por el método científico. Pero si fuera verdad, entonces tendríamos una verdad que no viene de la ciencia. Entonces tenemos que esta postura no solamente es falsa, sino que como vemos, se refuta a sí misma. Sigamos con el punto 3. ¿Qué pasa con las verdades éticas? La ciencia ciertamente nos dice que podemos obtener una gran cantidad de energía al dividir un átomo y nos dice cómo hacerlo. Pero no nos puede decir si deberíamos hacerlo para construir una bomba atómica o para generar electricidad para un pueblo entero. La ciencia nos puede decir lo que es o lo que fue, pero no lo que debería ser. Cuando hablamos de debería, introducimos una obligación moral que ya va más allá del alcance de la ciencia. Cuando nosotros hablamos de que algo debería ser así, nuevamente ya nos salimos de este ámbito que la ciencia estudia y estamos hablando del ámbito de la moralidad. Como punto 4, Craig también nos habla de aquello que es bello o que es bueno. Y pensemos ahora en un atardecer. Tú puedes tener una perfecta descripción científica de lo que es un atardecer. Tú puedes saber por qué la luz del sol interactúa de cierta forma con la atmósfera de la Tierra, generando esos colores y paisajes impresionantes.
Podrías tener pizarra de pizarras explicando las fórmulas químicas y físicas en juego, pero aún así no podrías tener la explicación completa de lo que es un atardecer porque te faltaría el elemento que hace al atardecer tan bello y que despierta en nosotros este gran asombro, paz y la gratitud. Nuevamente puedes tener quizás una descripción científica, pero eso no es todo lo que hay en juego. Hay algo más allá que esta mera descripción de la ciencia. Y por último, terminemos justamente con el método científico en sí mismo. Sabemos que la ciencia primero observa cosas, luego se plantea preguntas sobre por qué o cómo ocurre algo, y luego genera una posible explicación o hipótesis, se hace un experimento luego y eso nos permite sacar una conclusión. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué hacer ciencia de esta forma y no de otra? En el momento en que respondes a esa pregunta, ya no estás contestando algo científico, y si intentas contestar esa pregunta usando el método científico, nuevamente estarías buscando razonar en un círculo para probar lo que en realidad es su punto de partida. Es importante recalcar lo que decía Craig al final del video. Esas creencias no es que son mentira, por lo contrario, son verdaderas, o más importante, nosotros estamos justificados en creerlas, no es que estamos cometiendo un crimen racional al aceptarlas, pero el punto es de que estas creencias van más allá del alcance de la ciencia, esas creencias verdaderas, esas creencias que nosotros aceptamos racionalmente, van más allá del alcance de la ciencia. Todos estos ejemplos nos sirven para ver que la ciencia no es omnipotente y que tiene sus límites. Yo sé que esto suena como herejía para muchos, pero la verdad es que eso no debería ser un secreto para nadie. El diccionario de Cambridge define la ciencia como el estudio minucioso de la estructura y el comportamiento del mundo físico, especialmente mediante la observación, la medición y la realización de experimentos, y el desarrollo de teorías para describir los resultados de estas actividades. Y te doy esta definición para que mires algo sumamente importante. La ciencia, el enfoque de la ciencia es estudiar la estructura y comportamiento de el mundo físico. Y ahí está la clave. El campo de acción de la ciencia es el mundo físico, el mundo natural, aquello que tiene energía y materia. ¿Dónde está la confusión? En que la realidad en la que vivimos no es solamente física o natural, también tiene aspectos que son inmateriales y por lo tanto esos están fuera del alcance de la ciencia. Cada uno de los ejemplos que vimos reflejan este punto, pero me parece que queda más claro si analizamos el ejemplo del atardecer, en que yo pueda tener una explicación natural y científica totalmente completa de lo que está pasando, pero es que hay un componente del atardecer que simplemente no es explicado por la forma en que los átomos se comportan y están acomodados. Si nosotros pretendiéramos que algo como un atardecer se explica meramente por los átomos involucrados, tendríamos una sensación extraña de explicar todo, pero al mismo tiempo no haber explicado nada porque nos falta un componente fundamental. Podríamos llenar pizarras de descripciones químicas y de fórmulas físicas del universo entero, pero al mismo tiempo nos haría falta explicar en su totalidad el esplendor del orgullo de una madre o del verdadero amor. Sencillamente el mundo tiene un componente físico, pero también va más allá de lo que es físico. Lamentablemente muchos científicos no tienen el entrenamiento filosófico que les permite ver esto, y por lo tanto, así como Peter Atkins, piensan que esta gran herramienta para conocer el mundo físico puede usarse para analizar cosas que van más allá de su campo de acción. Con esto queda claro por qué la ciencia no puede probar directamente si Dios existe o no, porque Dios es espiritual y no es natural. Decir que probaste mediante la ciencia que Dios existe o que no, es como decir que probaste que una botella de plástico existe o no, usando un detector de metales. Sencillamente estás usando la herramienta equivocada. Dicho esto, no quiere decir que Dios y la ciencia no tengan relación alguna. De hecho, podemos ver que hay hechos científicos que nos apuntan directamente a la existencia de Dios. Tampoco quiero decir que no tenemos una herramienta para estudiar aquello que va más allá de la ciencia. Y aquí brilla claramente la filosofía. Por medio de la filosofía podemos estudiar lo que es bueno, bello, la moralidad y un montón de cosas más.
De hecho, es fundamental tener una buena filosofía para poder hacer una buena ciencia. Por ejemplo, si tu filosofía niega que existan el bien y el mal objetivos, no tendrías problema en usar la ciencia para construir una bomba atómica y eliminar a todo un pueblo entero sin razón moral alguna. Si tu filosofía afirma que solo existe lo material o natural, entonces no aceptaría ninguna evidencia que apunte más allá, aunque apareciera en el cielo por un milagro, un mensaje que diga que Dios existe. En lugar de considerar seriamente esa posibilidad, simplemente buscarías una explicación natural que encaje con tu idea previa de cómo es el mundo. Como diría el doctor Frank Turek, la ciencia no dice nada, quienes hablan son los científicos. Y es que muchas veces pensamos no solamente en ciencia, sino en la ciencia, como si es que hubiera un campo totalmente unificado y que dice en una perfecta sintonía cuál es la verdad sobre las cosas. La verdad es que en la ciencia, dentro de la ciencia, hay muchas posturas y debates sobre muchos temas. Y aunque eso es cierto también, algunas cosas se consideran como hechos porque han sido comprobados una enorme cantidad de veces. No debemos olvidar entonces que los que dicen algo son los científicos, que como vimos, su interpretación de los datos de la ciencia está moldeada por su filosofía y por su cosmovisión, su visión de mundo. Esto explica por qué muchos científicos, al encontrarse con una característica del universo que apuntan a un diseño, no aceptan la explicación más razonable, que hay un diseñador inteligente. En muchos casos, el problema no es la evidencia científica, sino las implicaciones filosóficas de aceptar que Dios existe. No es que la ciencia contradiga a Dios, es que algunos ya decidieron que Dios simplemente no puede ser parte de la explicación, pase lo que pase. Ahora bien, todo esto no significa que como creyentes debemos aprovechar los vacíos de la ciencia para justificarlos con Dios. Hacer esto es crear un Dios tapagujeros que en realidad solo termina haciéndose más pequeño con cada descubrimiento científico. Y francamente esto es totalmente innecesario. No ocupamos depender de lo que la ciencia desconoce para invocar a Dios, porque en realidad con base a lo que la ciencia sí conoce y apoya, podemos encontrar fundamento para nuestra creencia en Dios. Dios nos permite desarrollar la ciencia para que descubramos su creación y que esto nos lleve al Creador. ¿Quieres profundizar más sobre ciencia, apologética y teología, pero no sabes dónde? Para eso armé una lista con libros sobre estos temas y muchos otros más. Solamente ve a diegofallas.com/recomendados. Te prometo que no terminarás leyendo consejos teológicos generados por una inteligencia artificial y que piense que el Génesis lo escribió Neil deGrasse Tyson. Nuevamente, ve a diegofallas.com/recomendados y escoge por qué libro vas a empezar. Con esto llegamos a un punto fundamental. ¿Es cierto que la ciencia y el cristianismo se contradicen? Muchas personas dirían que sí, pero la verdad es que la historia y la filosofía nos muestran que esto no es cierto. Empecemos con la historia. Sabemos que en la historia de la humanidad han habido un montón de civilizaciones avanzadas. Pensemos en los chinos, en los egipcios, los romanos, los griegos. Pero aún así, la ciencia moderna no surgió en ninguna de esas civilizaciones. Por el contrario, la ciencia moderna surgió específicamente en Europa, una Europa cristiana. Y alguien podría preguntar, ¿qué de diferente tenía esa Europa cristiana a todas las demás civilizaciones? Y la respuesta está en que tenía un conjunto de creencias fundamentadas en el cristianismo, que fueron la gasolina que impulsó el movimiento que desarrolló la ciencia moderna. Primero, contrario a las creencias de muchos pensadores griegos que sostenían que es imposible que el universo fuera diferente a como es, la Biblia enseña que Dios creó libremente de acuerdo con su voluntad. Segundo, el cristianismo ofreció un fundamento para aceptar no solamente que el universo era ordenado, sino que los seres humanos tenían la capacidad para entender este orden. Si lo piensas, eso es una afirmación enorme. ¿Cómo nuestros pocos kilogramos de cerebro en medio de nuestras orejas, cómo eso va a poder entender algo tan grande como el universo entero? La respuesta cristiana es que eso es posible porque Dios nos diseñó de este modo, con el propósito de que el hecho de ver y estudiar y comprender la creación nos lleve de vuelta al Creador y lo que Él ha hecho. Y tercero, la Biblia también enseña que, aunque nosotros somos diseñados por Dios,
no somos perfectos y fallamos, así como lo vemos claramente en Génesis 3. Estas 3 creencias se resumen en lo siguiente. Si quieres conocer el mundo alrededor tuyo, 1, lo puedes hacer porque Dios te dio las herramientas que ocupabas para hacerlo. 2, si de verdad quieres hacerlo, debes salir a investigarlo porque Dios era libre de hacer el mundo como Él quería. Y 3, no solamente eso, más te vale que verifiques, que hagas experimentos, que compruebes tus resultados e investigues, porque tú no eres infalible. De esta forma podemos ver por qué la ciencia moderna surgió exclusivamente en una civilización cristiana. Y no solo podemos hablar de cómo surgió la ciencia moderna, también podemos hablar de grandes exponentes en la disciplina. Por ejemplo, Copérnico, él dijo que conocer las poderosas obras de Dios, comprender el maravilloso funcionamiento de sus leyes, sin duda todo esto debe ser una forma agradable y aceptable de adoración al Altísimo. Galileo, él dijo que la gloria y la grandeza del Dios Todopoderoso se perciben maravillosamente en todas sus obras hechas. Kepler, él dijo que el objetivo principal de todas las investigaciones del mundo externo debe ser descubrir el orden racional que Dios le ha impuesto y que nos reveló en el lenguaje matemático. Y para terminar, Newton dijo que este hermosísimo sistema del Sol, los planetas y cometas solo puede proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Y no solo tenemos científicos pioneros del desarrollo de la ciencia, también tenemos a grandes exponentes modernos. Un análisis de un periodo de 100 años de los premios Nobel determinó que el más del 65% de los ganadores se identificaban como cristianos. Y no solo esto, llama la atención de que en realidad menos del 11% de los ganadores afirmaban no creer en Dios. Y ojo que este porcentaje incluye tanto ateos como agnósticos. Y por si esto fuera poco, los mayores premios para los ateos y agnósticos vinieron del campo de la literatura y no de las disciplinas científicas. Ahora bien, yo estoy seguro de que muchos se sorprendieron al ver que cité a Galileo para sustentar la idea de que históricamente la ciencia y el cristianismo no han estado en conflicto. Después de todo, ¿no es precisamente Galileo el caso más claro que muestra que el cristianismo se opone a la ciencia? ¿No fue su vida un testimonio de que hay que defender la ciencia de los prejuicios religiosos, ya que fue condenado por seguir a la ciencia y atreverse a retar la enseñanza religiosa al afirmar que la Tierra no es el centro del universo? Bueno, este es un gran ejemplo que nos muestra de que a pesar de que una historia sea popular, no significa que sea cierta. Cuando Galileo empezó a promover este modelo, en realidad estaba en contra de la visión científica del momento. De hecho, los primeros que lo criticaron fueron filósofos que creían en las ideas de Aristóteles de que la Tierra era el centro del universo. No podemos ocultar que la Iglesia Católica en ese momento erró al involucrarse de una manera inadecuada en esta discusión, pero también lo hizo al tomar en cuenta la opinión de los astrónomos más prominentes de su tiempo. Aquí lo que tenemos en realidad es un caso donde la mayoría de los científicos decía una cosa, la minoría decía algo opuesto y resultó que la minoría tenía razón. A final de cuentas, esta historia no es tan blanco y negro como normalmente se tiende a presentar, ya que tanto la Iglesia como Galileo hicieron cosas poco sabias y se provocaron mutuamente. Pero el punto importante para nuestra discusión es que es un error presentar este incidente como una discusión entre la ciencia y el cristianismo, ya que el mismo Galileo fue cristiano antes, durante y después de esta discusión. Ya vimos que la ciencia y el cristianismo no se oponen en la historia, pero ¿será que se contradicen racionalmente? La filosofía nos muestra que esto no es así. La primera razón de esto es que ambos abordan en muchos casos cosas diferentes. El matemático de Oxford, John Lennox, normalmente pregunta que por qué es que está hirviendo el agua para su té. Él dice, por un lado, que una explicación válida es porque la energía en el sistema eléctrico se transmite a la molécula del agua y esta hace que el agua hierva. Y esa es una explicación científicamente válida. Pero además de eso, también él dice que es cierto que el agua hierve porque él quiere un té. Ambas explicaciones son ciertas y no se contradicen y en realidad se complementan. El hecho de que haya una explicación natural o científica de algo no significa que un agente no esté detrás de ese hecho. La segunda razón es que el cristianismo
lejos de contradecir a la ciencia, provee el mejor fundamento para hacer ciencia. Ya hemos visto que fueron ideas precisamente cristianas las que provocaron el desarrollo de la ciencia moderna. Esto quiere decir que si eres cristiano, tienes una razón y una justificación para hacer ciencia, que es descubrir el mundo que Dios creó y que eso te lleve a admirar más a Dios. Esa razón se vuelve aún más fuerte cuando consideramos la alternativa. Si es que la evolución darwinista es cierta, y además solo lo que existe es el mundo material, es decir, si el naturalismo es verdadero y Dios no existe, entonces eso quiere decir que estamos vivos simplemente porque hemos sido lo más aptos para sobrevivir. En este escenario, nuestra mente no está diseñada para descubrir la verdad, sino únicamente para ayudarnos a sobrevivir. Esto nos lleva a una conclusión desafortunada, y es que te quedas sin ninguna razón para confiar en que las creencias producidas por tu mente son verdaderas, y eso incluye la creencia de que Dios no existe y que la evolución es verdadera. En otras palabras, si Dios no existe y somos solo el resultado de procesos ciegos y aleatorios, no hay razón alguna para confiar en la razón, y por lo tanto no hay base para hacer ciencia. Por el contrario, si Dios existe y diseñó nuestra mente para conocer la verdad, entonces sí tenemos una razón sólida para confiar en nuestra mente y dedicarnos a la ciencia. Además, al hacer ciencia, queremos asegurarnos de que si vamos a rechazar una explicación, lo hagamos porque es incorrecta, y no porque nada más no calza con nuestra filosofía. Si es cierto que realmente Dios existe e hizo algo, intervino en el mundo, queremos poder concluir eso, en lugar de rechazarlo y tener que aceptar una explicación rebuscada y errónea solamente porque ocupamos que calce con nuestra idea preconcebida que ya teníamos de que Dios no existe. Por eso, de hecho, el cristianismo es más razonable y libre de seguir la evidencia a donde sea que apunte, en lugar de tener que forzar toda que calce en una caja donde todo lo que existe es el mundo natural. La tercera razón que nos da la filosofía de por qué el cristianismo y la ciencia no se contradicen es que, aunque es cierto que en muchas áreas la ciencia y el cristianismo hablan de cosas diferentes, también es cierto que hay áreas en las que convergen, pero eso realmente, lejos de ser un problema, es algo bueno. De hecho, dos de los argumentos más famosos a favor de la existencia de Dios, el argumento cosmológico Kalam y el del ajuste fino, ambos usan descubrimientos científicos como parte de su razonamiento. Como hemos visto antes, la ciencia por sí sola no puede probar o refutar la existencia de Dios, pero sí puede revelar efectos en el universo que apuntan fuertemente a que fueron causados por Dios. ¿Alguna vez una idea te pareció lógica y luego descubriste que tenía menos fundamento que la creencia de que la Tierra es el centro del universo? Las mentiras culturales vienen disfrazadas, pero si tienes una forma de pensar bíblica, no caerás por sus engaños. Para eso hice un minicurso gratuito que te enseñará a estudiar la Biblia correctamente. Accede en diegofalles.com/curso y recuerda que tu fe no merece explicaciones baratas. Dicho esto, muchos cristianos literalmente le temen a teorías científicas porque piensan que son contrarias al cristianismo y que debido a que se piensa que esas teorías son ciertas, se concluye o se teme concluir que el cristianismo es falso. Y me refiero específicamente a la teoría del Big Bang y a la de la evolución. Empecemos hablando del Big Bang. ¿Qué podemos decir del Big Bang? En este caso, esta es una teoría sumamente aceptada por científicos y no sin razón alguna. La evidencia a su favor es impresionante. Por ejemplo, Edwin Hubble descubrió que el universo se está expandiendo, lo que significa que si nosotros retrocedemos el tiempo, todo estuvo alguna vez concentrado en un solo punto que marca el comienzo absoluto del espacio, la materia y el tiempo. Además, la segunda ley de la termodinámica nos dice que la energía utilizable del universo se está agotando. Y si la energía se está gastando, eso también significa que hubo un momento en que empezó a utilizarse. En otras palabras, el universo no es eterno y tuvo un inicio. Hay muchas más evidencias a favor del Big Bang, pero ese no es el punto principal en este momento. El punto principal es que es común que tanto ateos como cristianos hoy en día piensan que el Big Bang es prueba de que Dios no existe, a pesar de que así no lo veían los ateos y cristianos cuando se propuso la teoría. De hecho, la teoría fue propuesta por Georges Lemaitre, que no solamente era un gran científico, sino que de hecho era un sacerdote católico.
Y no solo esto, en realidad el nombre del Big Bang es un término despectivo que fue inventado por Fred Hoyle. Él era un astrónomo destacado, pero que odiaba esta teoría porque justamente la consideraba muy cristiana. Él decía que la razón por la que a los científicos les gusta el Big Bang es porque se sienten deslumbrados por el Génesis. En lo más profundo de la mente de la mayoría de los científicos está la creencia en la primera página del Génesis. Y no solo esto, sino que él también decía que la teoría del Big Bang exige un origen reciente del universo, lo que invita abiertamente al concepto de la creación. En este último punto, Hoyle tiene toda la razón. Si el universo, que incluye toda la materia, el tiempo y el espacio, empezó a existir, significa que algo más allá de la materia, el tiempo y el espacio hizo que el universo empezara a existir. Eso es precisamente un componente fundamental del argumento cosmológico Kalam a favor de la existencia de Dios. Pero quiero que veas la ironía de este caso. Al inicio, el Big Bang fue rechazado y era motivo de burla por ser una teoría que era tan cercana al cristianismo que ponía incómodos a muchos científicos. Pero con el paso del tiempo, las pruebas de esta teoría se hicieron más fuertes y de algún modo se transformó en una teoría que muchos ateos usan hoy en día como un argumento en contra de la existencia de Dios. Y lo peor es que muchos cristianos lo creen. Así que el problema no es si la teoría está en contra o a favor de la existencia de Dios. El problema es la narrativa que está alrededor de la teoría. Pero por supuesto, cuando empezamos a hablar de la narrativa alrededor de una teoría científica, ya no estamos hablando de la ciencia. ¿Qué podemos decir entonces sobre la teoría de la evolución? La teoría de la evolución muchas veces se presenta como si fuera la prueba definitiva de que Dios no es necesario, ni real, ni relevante. Pero eso no es así. Y para entender por qué no es así, debemos tener varias cosas claras. Primero, la evolución no dice que venimos del mono. Esa es una idea muy común, pero es una idea falsa que nos debemos quitar de la mente. La realidad es un poco más compleja, pero es importante entenderla bien. Lo que la evolución afirma es que todas las especies actuales surgieron a lo largo de millones de años a partir de un solo ancestro común, y que esto fue mediante un proceso de cambios graduales impulsados por mutaciones genéticas aleatorias y que fueron seleccionados naturalmente por su utilidad para la supervivencia y la reproducción. Esto se basa en que hemos observado que hay cambios en los miembros de una misma especie a lo largo del tiempo. Tomemos por referencia a los perros. Aunque sabemos que los seres humanos forman parte del proceso, podemos ver cómo la especie va cambiando de tamaño, en la forma del hocico, en el tipo y color del pelo y demás. Parte de lo que la teoría de la evolución afirma a gran escala es que si este proceso sigue durante millones de años, vamos a llegar a tener nuevas especies. Y que si devolvemos el tiempo, vamos a ver cómo todas las especies surgen de un ancestro común. Esto nos lleva a hacer una distinción clave. Por un lado, hay una parte de la evolución que está científicamente comprobada, y es que hay cambios dentro de una misma especie. Nuevamente, variaciones de color, tamaño, resistencias a ciertos entornos. A esto le podemos llamar microevolución y esto no es controversial. Segundo, por otro lado, hay otra parte de la evolución que es especulativa. A esta parte le podemos llamar macroevolución porque ya no nos habla de nada más cambios dentro de una misma especie, sino que nos habla de cambios que producen nuevas especies. Así que el debate en realidad no es si la evolución ocurre o si no lo hace. El debate es si podemos justificar científicamente el salto de la microevolución, que es lo que nosotros observamos, a la macroevolución. Y muchos científicos y filósofos dudan de esta extrapolación, que este salto esté bien fundamentado, y hay varias razones para eso. Por un lado, no podemos observar la macroevolución directamente. Actualmente se argumenta a favor de ella utilizando evidencias indirectas del registro fósil, la genética y otras fuentes, pero por eso algunos filósofos y científicos sostienen que estas evidencias indirectas no son suficientes para justificar este salto. Por otro lado, de acuerdo con lo que la teoría afirma, podríamos esperar transiciones graduales en la formación de nuevas especies, pero esto no es lo que observamos. El registro fósil muestra nuevas especies apareciendo repentinamente, y aunque se han propuesto algunas especies como formas transicionales,
Muchos científicos sostienen que la evidencia aún es limitada o es ambigua. Además, tenemos lo que se llama complejidad irreducible. Y eso se refiere a algunos sistemas biológicos que requieren que todas sus partes estén presentes desde el inicio para que puedan funcionar. Y por eso es difícil explicar cómo esas partes surgieron gradualmente sin que ninguna de ellas dejara de ser funcionales en el proceso evolutivo. Incluso está problemas de la información genética. El ADN en realidad es un código con instrucciones precisas detrás de cada ser vivo. La teoría de la evolución afirma que mutaciones al azar y la selección natural transformaron organismos simples en otros más complejos. Pero hay un gran problema, y es que cualquier persona que haya escrito un código sabe que incluso con conocimiento, incluso con empeño, es mucho más fácil dañar un código que mejorarlo. Y sin embargo, esta teoría propone que un proceso ciego y sin guía alguna no solamente cambió ese código, sino que lo hizo de tal forma que produjo seres completamente nuevos y más complejos. Esto es como decir que si cerras los ojos y empezás a teclear sin rumbo, el resultado será un software más complejo y funcional que el que tenías antes. Hay mucho más que se podría decir sobre las evidencias a favor o en contra de esta posición, y entrar a discutirlas francamente nos lleva más allá del alcance de este video. Pero es importante entender varias cosas. Por ejemplo, la evolución no es una teoría que explicaría todo lo que hay que explicar. La teoría intenta explicar cómo pasamos de la primera célula viva a la diversidad de especies que han existido en la Tierra. Pero esta teoría no explica cómo surgió esa primera célula a partir de materia inerte en primer lugar. Segundo, hay debates científicos sobre este tema que no tienen nada que ver con el cristianismo. Por ejemplo, en el 2016, un grupo de científicos prominentes se reunieron en Londres para discutir si la teoría moderna de la macroevolución necesitaba ser ampliada o modificada a la luz de nuevos descubrimientos. Así que bueno, asumamos por un momento que se logra comprobar el salto de la microevolución a la macroevolución. Y ojo que algunos argumentarían que más bien, conforme se hacen nuevos descubrimientos y se comprende en realidad cuán complejos son los organismos, la macroevolución se vuelve más improbable conforme pasa el tiempo y la ciencia se desarrolla. Pero no importa, supongamos que se llega a comprobar la macroevolución. En este caso, lo único que tendríamos es una explicación del mecanismo natural para el surgimiento de nuevas especies. Solo eso, nada más. Eso de ninguna manera quiere decir que no hay un componente sobrenatural, nuevamente más allá de lo natural, que tenga parte en ese proceso. Por ejemplo, bien podríamos simplemente haber descubierto el proceso natural que Dios utilizó para crear nuevas especies. El problema en este caso realmente solo estaría si nosotros decimos que la macroevolución es el único factor detrás de la diversidad de las especies. Pero esa ya no es una afirmación científica. Esa es una afirmación filosófica que nuevamente se escapa de los alcances de la ciencia, porque es una afirmación que habla de lo que está más allá de lo que la ciencia puede estudiar, el mundo material. Y también, como hemos visto anteriormente, esta posición nos dejaría sin poder confiar en que nuestras mentes nos llevan a conocer la verdad. Y esto quiere decir que tampoco podríamos confiar en que sabemos la verdad sobre la evolución y Dios. Nuevamente, esta es una posición autorrefutante. Solamente podríamos aceptar que nosotros creemos ideas porque nos ayudan a sobrevivir. Ahora veamos esto porque es muy importante. Si se llega a comprobar que la macroevolución es cierta, ya vimos que no habría conflicto con el cristianismo como tal. Pero es importante recalcar también que sí habría conflicto con ciertas interpretaciones de los primeros capítulos del Génesis dentro del cristianismo que tienden a tener una visión más literal del texto. Pero es importante recordar que algo puede ser verdad a pesar de que no sea literal. Por lo que aceptar una interpretación no literal del texto no necesariamente implica que se está interpretando mal la Biblia. De hecho, muchas veces la interpretación correcta del texto bíblico no es la interpretación literal. Si esto fuera así, estaríamos forzados a preguntar si Jesús tiene bisagra solamente porque dice que Él es la puerta a la salvación. En todo esto, no estoy proponiendo una interpretación particular del Génesis. Mi punto es nada más el siguiente. Incluso en el peor escenario posible para algunos, que sería que la teoría de la macroevolución resulte ser completamente cierta, incluso en ese escenario,
los cristianos no deberíamos sentirnos amenazados. ¿Y por qué? Porque esa teoría, que por cierto, como hemos visto, tiene problemas y es motivo de discusión incluso entre científicos, no demuestra y no puede demostrar que Dios no existe ni que la Biblia sea falsa. Lo que podría implicar, en todo caso, es que hemos descubierto el mecanismo que Dios usó para dar origen a la diversidad de las especies y que algunas interpretaciones del Génesis necesitan ajustarse. Pero eso está muy lejos de invalidar la existencia de Dios o el cristianismo. Eso explica también por qué hay muchos cristianos que cuando estudian la teoría de la macroevolución llegan a la conclusión de que esta no es verdadera y no la aceptan. Pero no lo hacen por pensar que está en contradicción con la Biblia, lo hacen porque consideran que no tienen los méritos científicos suficientes para aceptarla. Y aquí es donde la diferencia entre el ateo y el cristiano se vuelve clara. El ateo no tiene otra opción más que creer en la macroevolución, porque a pesar de todos sus problemas, es la mejor explicación que encaja con las limitaciones de su visión del mundo. Una visión que excluye a Dios desde el principio. El cristiano, en cambio, no está atado en ese sentido. Es libre para seguir la evidencia a donde sea que lo lleve, sin necesidad de forzarla para que calce en esta filosofía en particular. Como si esto fuera poco, muchas veces los cristianos ven con malos ojos a la ciencia porque en realidad tienen miedo de que la ciencia en algún momento vaya a proveer evidencia irrefutable en contra de la existencia de Dios o el cristianismo. Y aunque esto nace de un buen corazón, en realidad es un miedo infundado. Partamos del hecho de que si Dios no se nos revelara a nosotros, los seres humanos no tendríamos forma de saber que Dios existe. ¿Cómo podríamos nosotros, seres imperfectos, limitados, saber que Dios, ese ser perfecto, infinito y omnipotente, existe a menos de que Él se revele a nosotros? Si Dios decidiera esconderse de nosotros, no habría forma en que nosotros lo podríamos encontrar. Así que literalmente podemos dar gracias a Dios porque Él se revela a nosotros. Ahora bien, muchos teólogos clasifican la revelación de Dios en dos áreas. Por un lado tenemos lo que se conoce como la revelación especial, que es la Biblia. Por otro lado tenemos lo que es la revelación general, que es lo que Dios revela en su creación, la naturaleza y la historia. Evidentemente, la ciencia es un componente muy importante de la revelación en general, ya que como hemos visto es una gran herramienta que tenemos para conocer el mundo natural. Y aquí es donde está la clave. Primero, Dios es perfecto y no se contradice. Y no ocupamos ni la ciencia ni la Biblia para llegar a esta conclusión. Dios es infinito y por lo tanto Él no falla. Así que aquello que Dios revele mediante la Biblia, que es la revelación específica, va a estar de acuerdo con lo que Dios revele mediante la ciencia y otros campos de estudio que son parte de la revelación general de Dios, porque justamente Dios no se contradice. Segundo, debemos diferenciar entre la revelación de Dios, ya sea mediante la Biblia o la ciencia, y nuestra interpretación de esa revelación. La revelación de Dios es completamente verdadera, infalible y eterna. Sin embargo, nuestra interpretación de esa revelación puede fallar y cambiar con el tiempo. Y esperamos que ese cambio pues sea para bien, para comprender mejor lo que Dios ha revelado. Porque nosotros justamente somos seres infinitos e imperfectos. Y esta distinción es clave cuando analizamos supuestos conflictos entre lo que dice la Biblia y lo que dice la ciencia. Con esto podemos concluir que efectivamente cuando tenemos un conflicto entre lo que consideramos que Dios está revelando por la Biblia y por la ciencia, en realidad tenemos un conflicto entre nuestra interpretación de la palabra de Dios y nuestra interpretación del mundo que Dios creó. En estos casos lo que realmente tenemos es o una mala interpretación de la Biblia o una mala interpretación de la ciencia o ambas. Y eso no nos deja en un punto muerto. La solución cuando hay un conflicto entre nuestra interpretación de la Biblia y nuestro entendimiento actual de la revelación de Dios, como por ejemplo en la ciencia, lo que debemos hacer en estos casos es darle prioridad a la interpretación más segura. A veces tendremos más seguridad de que tenemos la interpretación correcta de la Biblia y otras veces tendremos más seguridad de que tenemos la interpretación correcta de la ciencia. Y para los que no me creen, veamos algunos ejemplos. Algunos han afirmado que el Sol se mueve alrededor de la Tierra basándose en versículos como Josué 1:15.
Sin embargo, esta interpretación no es necesaria, ya que esas expresiones pueden explicarse también debido a que son hechas desde el punto de vista de un observador en la Tierra. Así como cuando decimos que el sol se va a poner a determinada hora de la tarde. Nosotros sabemos que no estamos afirmando que el sol literalmente se está poniendo. Nada más estamos hablando desde nuestro punto de vista aquí en la Tierra y de cómo se ve el sol para nosotros. Si juntamos esto con el hecho de que, como hemos visto antes, desde la época de Copérnico y Galileo se ha demostrado científicamente que la Tierra gira alrededor del sol, entonces podemos concluir que efectivamente la Tierra está girando alrededor del Sol y podemos saber que estos pasajes están escritos desde el punto de vista de un ser humano en la Tierra. Por otro lado, antes de que se desarrollara el modelo del Big Bang, muchos científicos creían que el universo era eterno y estático. Eso estaba en total contradicción con la interpretación bíblica de que el universo tuvo un inicio y que Dios lo creó. Por otro lado, antes de que se desarrollara el modelo del Big Bang, muchos científicos creían que el universo era eterno y estático. Y esto estaba en total contradicción con la interpretación bíblica de que el universo tuvo un inicio y que Dios lo creó. En este caso, los teólogos que siguieron creyendo que el universo tuvo un inicio sobre la base de que esta enseñanza es clara e innegable a lo largo de toda la Biblia, tuvieron razón, a pesar de que había científicos que creían lo contrario. Ellos se mantuvieron firmes en esta posición y en dado caso nosotros también lo podemos hacer bajo el entendido de que la ciencia puede cambiar y que constantemente se hacen nuevos descubrimientos. Pero en medio de todo esto, también es importante recordar que hay mucho más en lo que la Biblia y la ciencia están de acuerdo que en lo que aparentemente están en conflicto. Así que, como cristianos fallamos y creemos que la ciencia es del diablo. Todo lo contrario. La historia nos muestra que la ciencia moderna es cristiana y la filosofía nos muestra que el cristiano tiene el mejor fundamento para hacer ciencia. Como cristianos no nos podemos quejar si muchos científicos hoy en día no glorifican a Cristo, si nosotros mismos nos hemos retirado de la ciencia. Más bien, deberíamos usar las herramientas que Dios nos ha dado para conocerlo mejor a Él y comprender más profundamente lo que Dios ha creado. Esto mismo nos dijo Galileo. Sí, ese que supuestamente fue el estandarte de la lucha entre la ciencia y la fe. Galileo escribió que no me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos dotó de sentido, razón e intelecto haya querido que renunciemos a usarlos. Así que sigamos haciendo ciencia, la mejor ciencia que podamos, porque después de todo es una forma por la que podemos conocer más a Dios y maravillarnos ante lo que Él ha hecho. ¿Quieres escuchar y aprender más evidencias a favor del cristianismo? Esto lo puedes hacer sea cual sea tu plataforma preferida. Sigue a @soydiegofalles.com en YouTube, Instagram, Facebook, X y TikTok y escucha el podcast de Realidad Sin Filtros en Spotify y Apple Podcasts. Y también puedes unirte al grupo de WhatsApp en diegofalles.com/grupo para enterarte de videos nuevos, eventos y mucho más. Es bien sabido que la resurrección de Jesús es la base del cristianismo. Lo dice el mismo Pablo en 1 Corintios 15 cuando él dice que si Jesús no resucitó, nuestra fe es inútil. Pero entonces, ¿cómo podríamos nosotros los cristianos hablar de la resurrección de Jesús si resulta que Jesús ni siquiera existió? Quizás estamos muy enfocados en ganar el juego cuando en realidad ni siquiera podemos empezar a jugar. Este fue el tema precisamente de una discusión que recientemente se hizo viral de una conversación entre Mateus Bolson Luzarín y Roberto Martínez. Veamos. ¿Hay un debate entre si realmente existió Jesús o no? No sé. Yo me di cuenta que sí. Yo sabía que existía un debate, pues porque el vato existió hace miles de años. Sé que existe un debate, quiero poner comillas, porque puede ser que no sea un debate serio. Si hablas con teólogos, te van a decir, hay evidencia suficiente que sí existió. ¿Por qué te pongo entre comillas? Porque hay gente que de repente en mis clases dice, pero ¿cómo saben que existió Sócrates? Al decir una cosa de esas, a mí ya me queda claro que sí existió. Porque hay evidencia irrefutable de diferentes fuentes, diferentes épocas de la humanidad, que sí. Cuando hablas de Jesús, primero, no soy experto, ni pretendo serlo. Y segundo, hay un tema ya que trasciende lo físico. Y ahí se pone más difícil. Sí. Porque una cosa es una persona que sí existió, otra cosa es una persona que sí existió e hizo milagros. ¿Existe tal cosa como una evidencia irrefutable de alguien que existió hace más de 2000 años? En vez de decir irrefutable, altamente probable hasta hoy. Porque puede ser que mañana o en los próximos 5 minutos descubran algo que descompruebe todo lo demás. Bueno, hay mucho que podemos comentar, pero empecemos por lo siguiente.
Cuando Mateo dice de que cuando habla de Jesús se pone más difícil porque hay un tema que trasciende lo físico, yo veo el punto de él, pero realmente no creo que así sea cuando la pregunta que estamos abordando es si Jesús existió o no. Eso podría ser cierto, por ejemplo, si abordamos si Jesús hizo milagros o si Jesús es Dios. Evidentemente ya estamos hablando de algo que trasciende lo físico, pero cuando meramente estamos hablando de si Jesús existió, creo que tenemos herramientas suficientes para abordarlo, porque sí estamos hablando también de una pregunta física. El cristianismo acertadamente nos dice que Jesús era completamente divino y eso es algo que trasciende lo físico, pero también nos dice que era completamente humano y eso es algo que podemos ver también en un sentido físico. Por eso, siguiendo lo que dijo Mateos, una cosa es una persona que sí existió y otra cosa es una persona que sí existió pero que hizo milagros. Y eso es cierto. Pero también es verdad que el hecho de que una persona hiciera milagros no implica que deje de ser una persona. Es decir, Jesús sí hizo milagros y sí tenía una naturaleza divina, pero también era humano y caminó en la tierra y tuvo contacto con otras personas y dejó las marcas en la historia como cualquier otra persona prominente en la antigüedad que no hiciera milagros. Y nosotros también podemos estudiar esas marcas para verificar si esa persona existió, independientemente de si hiciera milagros o no. Es decir, solamente por el hecho de que Jesús hiciera milagros, eso no significa de que no podamos usar un criterio similar al que usamos para saber si otras figuras de la antigüedad existieron. Si tenemos evidencia positiva de que esa persona existió, como registros históricos confiables, y no hay una buena evidencia negativa que lleve a pensar que esa persona no existió, entonces no deberíamos tener problema en concluir que esa persona efectivamente existió. Y esto nos lleva a otra afirmación de que si hablas con teólogos, pues te van a decir que hay evidencia suficiente para afirmar que Jesús existió. Y eso es verdadero, eso es cierto. Pero también francamente suena como si yo te dijera que si vas a donde un vendedor de autos, ese vendedor te va a decir que ese auto es de muy buena calidad, ¿verdad? Como si obviamente te van a decir eso porque no te van a decir lo opuesto. Y para empezar, eso no debería ser así. Un teólogo, a pesar de ser teólogo, puede darnos información confiable y correcta sobre Jesús, especialmente si tiene buenas razones para llegar a las conclusiones que llega. Pero más allá de eso, no solo los cristianos afirman que Jesús existió, solo los cristianos afirman que Jesús era Dios, pues eso es lo que te hace ser un cristiano. Entonces no hay otra forma de afirmar que Jesús era Dios si no eres cristiano. Pero muchas otras personas afirman que Jesús fue una persona real en la historia. Es sencillamente una figura histórica, Jesús. Y no solo eso, es la figura más influyente de la historia de la humanidad, por lo que sencillamente desde un punto de vista histórico, sin traer las implicaciones de su vida y su muerte, todas las personas deberían saber más de Jesús. Pero no es necesario tomar mi palabra para creer esto, ni la de un teólogo por ahí. La verdad es que hasta hay críticos del cristianismo que afirman que Jesús existió. Tomemos el caso de Bart Ehrman. Bart Ehrman es un erudito del Nuevo Testamento y sí, también es uno de los críticos más influyentes del cristianismo, tanto en el ámbito académico y popular. Él comenzó como un cristiano evangélico, pero con el tiempo se volvió agnóstico mientras cursaba sus estudios sobre el Nuevo Testamento. Y es reconocido por argumentar que los manuscritos del Nuevo Testamento han sido alterados a lo largo del tiempo y por cuestionar la divinidad de Jesús. Ha escrito numerosos libros sumamente populares en donde critica el cristianismo. Y nuevamente, no tienen que tomar mi palabra para creer eso. Veamos lo que Bart tiene que decir sobre los evangelios. Mi primer interés en esta cuestión particular sobre la preservación precisa de los evangelios comenzó cuando era estudiante en el Instituto Bíblico Moody. En el Instituto Bíblico Moody, yo creía, al igual que mis profesores, que la Biblia es inerrante en los autógrafos. En otras palabras, los originales del Nuevo Testamento no tenían errores, aunque las copias posteriores del Nuevo Testamento puedan tener errores. El problema es que no tenemos los originales del Nuevo Testamento. Lo que tenemos son miles de copias del Nuevo Testamento que, en la mayoría de los casos, fueron hechas siglos después. No tenemos los originales. Tenemos copias hechas siglos después. Estas copias que se hicieron siglos después contienen numerosos errores, miles de errores, decenas de miles de errores.
cientos de miles de errores. Permítanme decirles ahora lo que pienso sobre toda esta situación, y es que no podemos saber si los evangelios han sido preservados con precisión a lo largo de los siglos. Con esto queda claro que Barth no es precisamente lo que llamaríamos un fan de las doctrinas cristianas, ¿verdad? Ahora, ¿qué diría Barth? Es académico del Nuevo Testamento, es experto sobre el tema también. ¿Qué diría sobre la existencia de Jesús? Veamos. No veo evidencia en la arqueología ni en la historia de un Jesús histórico. Sí, bueno, yo la veo, por eso escribí el libro. Yo no la veo. Esto ni siquiera es un tema de debate para los estudiosos de la antigüedad. No hay ningún académico en ninguna universidad o centro de educación superior en el mundo occidental que enseñe clásicos, historia antigua, Nuevo Testamento, cristianismo primitivo o cualquier campo relacionado que dude de la existencia de Jesús. Ahora, eso no es evidencia. Eso no es evidencia. El hecho de que todos lo crean no lo convierte en evidencia. Puede que no sea evidencia, pero si tienes una opinión diferente, más vale que tengas una muy buena evidencia tú mismo. La razón para pensar que Jesús existió es porque está abundantemente atestado en fuentes tempranas. Es por eso, y doy los detalles en mi libro. Fuentes tempranas e independientes que tenemos indican ciertamente que Jesús existió. Respeto tu incredulidad, pero sabes, esto es de si quieres ir a donde va la evidencia. Creo que los ateos se han perjudicado al subirse al carro del misticismo, porque francamente hace que, en realidad solo hace que parezcas ridículo ante el mundo exterior. Entonces acá tenemos a un crítico duro, férreo del cristianismo, pero él mismo está afirmando que es prácticamente irracional afirmar que Jesús nunca existió. Así que no tienes que preguntarle a un teólogo, ni siquiera tienes que preguntarle a un cristiano para ver una respuesta de si Jesús existió. Pregúntale a Bart Ehrman, él mismo deja su respuesta muy clara. Ahora bien, hay otro tema muy importante y es la pregunta que hizo Roberto sobre si existe tal cosa como una evidencia irrefutable de que alguien existió hace 2000 años. Y mi respuesta es corta y sencilla. No. Pero la verdad es que eso no es un problema tampoco. Ponte a pensar y te dejo esto como un ejercicio. ¿De qué cosas tienes evidencia irrefutable que pruebe que son verdad? Es cierto que no tienes evidencia irrefutable de que una persona existió hace 2000 años, pero la verdad es que tampoco tienes una evidencia irrefutable de que una persona existió hace 200 años o hace 20 años. Es más, no tienes evidencia irrefutable de que otras personas existen en este momento o de que tú no acabas de empezar a existir y que nada más te implantaron recuerdos de lo que piensas fue toda tu vida. Siempre puedes ser víctima de un científico loco que te está implantando pensamientos sin saberlo. El problema no es la cantidad de evidencia que tenemos. El problema es el contexto que estamos usando para analizarla. Lo que deberíamos esperar no es una evidencia irrefutable. Lo que deberíamos esperar es una evidencia que vaya más allá de toda duda razonable. Si nos quedamos esperando evidencia irrefutable, prácticamente lo único que podríamos afirmar con ese nivel de certeza es nuestra propia existencia, los resultados matemáticos y las leyes de la lógica. Casi que nada más aparte de esto. Pero nosotros ciertamente no vivimos así. Todos los días las personas se levantan de la cama, o bueno, la mayoría de los días las personas se levantan de la cama, a pesar de no tener evidencia irrefutable de que no van a morir al hacerlo. Constantemente nos subimos a un vehículo sin tener evidencia irrefutable de que no vamos a tener un accidente. Tomamos decisiones importantes, elegimos a quién amar, en qué trabajar o incluso a quién confiar en nuestra vida sin evidencia irrefutable. Y esto es porque nosotros lo que deberíamos buscar es evidencia más allá de toda duda razonable y que sea mejor que la alternativa. De esta forma, sabemos que Sócrates existió, que Julio César existió y podemos saber también que Jesús existió, porque tenemos evidencia más allá de toda duda razonable y esa conclusión es mucho mejor que la alternativa. Es más probable que la alternativa. Ahora bien, ¿qué hacemos con el hecho de que puede ser que mañana o en los próximos 5 minutos alguien descubra algo que refute todo lo demás? Y podemos decir que sí, eso es lógicamente posible. Del mismo modo que es lógicamente posible que un día te despiertes y te des cuenta de que estás viviendo en la Matrix y que tu verdadero nombre es Neo. Pero nuevamente, esto no es lo más probable. Y suspender tu creencia actual cuando tienes un gran cuerpo de evidencia a favor
solamente por la mera posibilidad de que más adelante pueda surgir alguna evidencia contraria, no es realmente una posición razonable. Esto sería como no aceptar que tomar agua es bueno para la salud cuando tenemos un gran cuerpo de evidencia a favor que nos apunta hacia ese hecho, solamente porque existe la posibilidad de que alguien en algún momento compruebe la realidad de que eso es malo. Nuevamente, eso no es una posición razonable. No es razonable suspender tu creencia en este momento solamente por esa mera y vaga posibilidad. Así que no te preocupes. Puedes aceptar confiadamente que Jesús, la figura más importante de la historia de la humanidad, realmente existió. Y déjame adelantarte que si sigue la evidencia, también concluirás que Jesús es Dios.